Veamos ahora otro tema vinculado a ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las trayectorias ortogonales o familias de curvas. En realidad, esto no es un método de resolución de ecuaciones diferenciales, porque acá la cuestión se plantea un poco al revés. Ustedes recordarán, habrán visto en otros métodos cuando la ecuación diferencial es, por ejemplo, se puede resolver por variables separables, por método lineal, por forma diferencial exacta, por factor integrante. Se pueden obtener soluciones explícitas o implícitas. Muchas veces se obtienen soluciones implícitas porque no podemos despejar el valor de i. Nos termina quedando una ecuación de la forma u de xi igual a alguna constante o a cero. Quizás la constante está metida acá adentro. Pero bueno, la forma implícita también puede venir dada de esta forma, ¿sí? Donde una función u de dos variables, que en el contexto de la ecuación diferencial de primer orden exacta, a esta la llamamos función potencial. Y en base a esa función potencial, una vez hallada, escribimos la solución que por lo general termina siendo implícita porque suele ser bastante difícil despejar a la i de esta expresión. Entonces nos quedamos con esta solución, con la x y la y del mismo lado de la igualdad entremezcladas entre ellas. La cuestión acá es al revés, porque a nosotros nos dan una expresión de esta manera y se nos pide de qué ecuación diferencial proviene esta curva. Proviene una solución que puede ser planteada de esta forma. Es decir, te doy una solución así y búscame de qué ecuación diferencial pudo provenir esta ecuación. ¿Sí? Se hace un problema al revés. En sí, entonces, lo que yo tengo que hacer es, dada una curva planteada de esta forma, con k un número real en principio desconocido, uno lo que se plantea es la derivada con respecto a x de esta u de xy. Y si nos acordamos de ciertas propiedades de derivación parcial, de campos escalares y demás, uno acá lo que tiene que u depende de dos variables, de x y de y, pero me tengo que acordar que y depende a su vez de x. Entonces, ¿cómo hago para derivar esto con respecto a x? Bueno, tengo que llegar a todos los lugares donde está la x. Es decir, primero derivo u con respecto a x. ¿Mm? Derivo u con respecto a x, que sería agarrar por este camino. El primer camino sería este. Nos queda este término. Ahora ya derivé u directamente con respecto a x, pero tengo otra forma de llegar hasta x que es a través de y. Entonces tengo que agarrar este otro camino a través de y. Acá se va a agregar otro término, más regla de la cadena, la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Fíjense que acá las d las escribí distintas porque no es derivada parcial, es derivada total. La y solo depende de x. ¿Sí? Entonces esto se puede escribir como derivada de u con respecto a x más derivada de u con respecto a y por y' de x. Uno puede decir acá que esta solución corresponde a una ecuación diferencial de este tipo.
derivada de u con respecto a x más derivada de u con respecto a y por y', es lo que derivé de este lado, que tiene que ser igual a la derivada con respecto a x del otro, pero del otro tengo una constante. Entonces lo que nos queda es algo así. Entonces, por lo general, dada una curva, una expresión implícita casi siempre, la metodología, la lógica para encontrar la ecuación diferencial de la cual esta expresión es solución es más o menos esta. Veamos este primer ejemplo donde nos dan esta curva. Tenemos esta curva, esta expresión implícita. Si quieren, esto se puede escribir como u de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2c por x. Entonces, bueno, lo que hacemos en este caso es derivar con respecto a x a u, acordándome que y es una función de x. Entonces, atención, la derivada de u con respecto a x es esto derivado con respecto a x, 2x, arranca fácil, más la derivada de esto con respecto a x, recuérdense que es una función de x la y. Entonces, regla de la cadena, baja el 2 por el cuadrado por y prima, regla de la cadena, ¿sí? Menos 2 por c. Entonces nos queda esa expresión. Pero bueno, si se fijan, acá me aparece una 2c. Esto no termina de tener la pinta de una ecuación diferencial. Acuérdense que yo al pasar el 2x restando para acá, lo que me quedó es en realidad esto igualado a 0. Y como yo derivo con respecto a x del lado izquierdo y del lado derecho, la derivada del 0 con respecto a x sigue siendo 0. O sea que si agarro esto y despejo, me queda 2x más 2y por y' igual a 2c. Bueno, acá hay una cuestión medio incómoda, porque una ecuación diferencial no puede tener términos indeterminados como este. La c yo no sé quién es. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la igualdad original como para despejar quién es esto. Volvamos a ver esto. X cuadrado más y cuadrado nos decía el ejercicio que era 12 por x. Si tiro la x para este lado, me queda esto igual a 2c. Bueno, entonces esto es igual a x cuadrado más y cuadrado sobre x, o si lo prefieren, x más y cuadrado sobre x, y de acá se desprende la ecuación diferencial. 2x más 2y por y' es igual a x más y cuadrado sobre x. Una x se puede ir, pasa restando, entonces se simplifica con esta. Así que una forma de expresar esta ecuación diferencial, observen que pueden seguir despejando y escribiéndolo de distintas maneras, pero una forma de expresarlo es x más 2y por y', esto es igual a y cuadrado sobre x. Ahí tienen una expresión de la ecuación diferencial de la cual esta curva es solución. Otra forma de plantearlo es hacer, bueno,
puedo pasar esta x para acá, me queda x cuadrado más 2xy por y' igual a y cuadrado. Ambas expresiones tienen la misma solución. Y ahí tenemos un primer ejemplo de resolución de la obtención de una ecuación diferencial de la cual una curva implícita es solución. Bien, acá tengo un librito de geometría donde hay un capítulo dedicado a las cónicas. Y observen bien esta cónica que está acá. Esta es una curva que representa una parábola que tiene este gráfico. Se supone, que la y se podría despejar de acá haciendo una serie de cuentas, pero si observan bien, nos termina quedando un 2x más menos un medio de raíz de 4x menos 6. ¿Sí? No es precisamente una función porque si miran bien esto tiene dos ramas. Entonces para el más y para el menos vamos a tener una rama distinta. Es más cómodo plantear la parábola como una ecuación implícita. ¿Sí? Si bien no es el objetivo de este librito, vamos a buscar acá de qué tipo de ecuación diferencial puede ser solución esto. Derivo esta expresión con respecto a x. Puedo pasar primero el 2x para acá. 8x cuadrado menos 8xy más 2y cuadrado menos 2x igual a menos 3, como para hacer menos cálculos. Observen que acá la constante está determinada, es menos 3. Esto sería una solución particular de la ecuación que voy a obtener. Y acá esto lo puedo ver como una cierta función u, de la que les hablé antes. Bueno, derivo nuevamente u con respecto a x. xy. Entonces de este lado nos queda, derivo con respecto a x, baja el 2, 2 por 8, 16, menos, acá tengo un producto, entonces voy a tener menos 8 por la derivada de x, 1 por y sin derivar, más x sin derivar por la derivada de y con respecto a x. Siempre acordándome que y es una función de x. Siempre tengo en mente esto. El siguiente término, esto es más, baja el 2, 2 por 2, 4, por la y, por la derivada de y. Menos 2 por 1, que es la derivada de x, y del otro lado la derivada de menos 3, 0. Bueno, ahora habría que reordenar un poco esto. Tenemos 16x menos 8y menos 8xy más 4y por y' igual a 2. Paso el 2 para allá. Y bueno, podría juntar los términos que tienen y' acá. Tengo que y' por 4y menos 8x. Esto es igual a 2 más 8y. Bueno, y por falta de espacio sigo dejando el 16x acá. El 16x quedó, el 8y lo pasé para acá. Y acá saqué factor común y'. Bueno, y acá tenemos una expresión de la ecuación diferencial. Obvio que la pueden escribir de diversas maneras, pero esta es una expresión de la ecuación diferencial de la cual esta parábola es solución. Hay un detalle, la solución esta es particular. Si uno se pusiera a resolver esto por algún método,
llegaría a esta solución pero con un cierto valor k. ¿Sí? Ahí. ¿Cómo hago para establecer la solución particular en este caso? Para trabajar con la condición inicial, si uno quisiera obtener específicamente esa solución particular de la parábola tal como la definimos recién, bueno, convengamos que esta parte es para hacer más específico el ejercicio. Si se quiere, es una exquisitez esto que estamos haciendo, ¿sí? No se pide tanto. Pero si quiero poner una condición inicial para que me quede justo esa solución, bueno, tengo que ver qué condición inicial le pongo. Por lo general juego con valores de x fáciles para ver si me queda algo coherente. Yo estuve probando, por ejemplo, con estos, con valores de x de 1, 0 y 2, ¿sí? Y cuando encuentro algo que me sirve, lo pongo. Fíjense que con x igual a 1 yo pongo x igual a 1 en la fórmula y me termina quedando, bueno, en este caso una ecuación cuadrática ahí que como pueden ver no tiene un resultado real. Lo mismo me pasa en 0, pero bueno, la ecuación queda más fácil. En 0 se me anulan todos los términos que están multiplicados por x, pero me queda algo así donde y tampoco toma un valor real. Recién en 2, resolviendo, llego a una cuadrática que tiene como solución esto, o como soluciones. Entonces, cualquiera de las dos que ponga me van a servir. Fíjense que me queda acá ya dentro de la raíz un número positivo. ¿Es la mejor elección? Quizás no, quizás haya otra que es mejor. Pero bueno, me quedo con la primera que me sirvió, probando. Entonces, tengo que resolver esto, ¿sí? A ver cuánto da. Y puedo poner que y de 2 tiene que ser, por ejemplo, 16 más la raíz de 256 menos 248 es raíz de 8 sobre 4. Esto es 4 más raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Si hacemos bien la cuenta simplificando. Entonces, la ecuación diferencial ordinaria de la cual es solución esta parábola que teníamos acá, en realidad es mucho más que una ecuación diferencial ordinaria, es un problema de valores iniciales, es esto. Y' por 4i menos 8x igual a 2 más 8i menos 16x. Observo que incluso también podría simplificar todo por 2, dado que todo es par lo que tenemos acá, con la condición inicial de que i en 2 sea 4 más raíz de 2 sobre 2. Bueno, esto lo cumple la parábola que vimos recién, ¿sí? Esta de acá arriba. Bueno, esta o esta curva, ¿sí? Ambas son solución particular de esto.